Me involucré en magia negra por amor, y hoy voy a contarles a ustedes cómo todo sucedió. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta un hola para saber que estuviste aquí. Me casé 2 veces y las 2 veces salió mal. En el primer matrimonio, mi esposo me juraba amor eterno cada mañana, pero me engañaba con otras mujeres y me golpeaba cuando llegaba borracho. Aguanté 3 años así, pensando que iba a cambiar, pero nunca cambió. Me dejó un día sin más, se fue con una de sus amantes y yo me quedé sola en el departamento que rentábamos juntos. Tardé meses en recuperarme de esa relación, pero eventualmente conocí a otro hombre que parecía diferente. El segundo esposo era más tranquilo al principio. No me golpeaba, pero tampoco me demostraba cariño. Vivíamos como compañeros de cuarto más que como pareja. Después de 1 año descubrí que también me engañaba. Cuando lo confronté, él lo negó todo, pero yo había visto los mensajes en su celular. Le di otra oportunidad porque tenía miedo de quedarme sola otra vez. Una noche él llegó a casa, empacó sus cosas sin decir mucho y me dijo que se iba. No hubo discusión ni explicación, simplemente se fue y no volvió. Intenté llamarlo durante semanas, pero nunca contestó. Eventualmente me enteré por conocidos en común que se había ido a vivir con otra mujer a otra ciudad. Ninguno de los 2 matrimonios me dio hijos. Siempre quise ser mamá, pero en el primero mi esposo no quería y en el segundo nunca se dio. Cuando cumplí 36 años ya no creía en el amor. Mis amigas me decían que debía salir, conocer gente nueva, pero yo no tenía ganas de nada. Pasaba los días trabajando en la oficina y las noches viendo televisión en mi departamento. Mi vida se había vuelto una rutina vacía. Un viernes por la noche decidí hacer algo diferente. Había un bar cerca de mi casa donde tocaban bandas en vivo los fines de semana. Nunca había ido sola a ningún lugar así, pero esa noche me dije que ya era hora de salir de mi zona de confort. Me arreglé un poco, nada especial, y caminé hasta el bar. Llegué cuando la banda ya estaba tocando. Pedí una cerveza y me senté en una mesa cerca del escenario. La música estaba bien, canciones conocidas que todo el mundo tarareaba. Pedí unos nachos y otra cerveza. Me sorprendí a mí misma disfrutando el momento. No pensaba en mis exmaridos ni en mi soledad. Solo escuchaba la música y comía tranquila. Entonces noté que el cantante de la banda me miraba. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después me di cuenta de que realmente me estaba viendo. Entre canciones me sonreía y hasta me guiñó un ojo una vez. El tipo era guapo. No puedo negar que me llamó la atención desde que subió al escenario. Tenía una presencia que atraía, una forma de moverse que te hacía querer seguir viéndolo. Cuando terminó el show, decidí acercarme. Normalmente nunca haría algo así, pero las cervezas me habían dado valor y además pensé que no tenía nada que perder. Me acerqué mientras él guardaba sus cosas. Le dije que la banda había estado increíble y le pregunté cómo se llamaba. Me dijo que se llamaba Saulo y que venía de un pueblo cercano. Estaban ahí solo por ese fin de semana. Platicamos un rato afuera del bar mientras sus compañeros de banda cargaban el equipo en una camioneta. Me contó que tocaban en diferentes lugares cada fin de semana, que era su forma de ganarse unos pesos extra además de su trabajo normal. No sé qué me pasó, pero sentí una conexión inmediata con él. Me reí de sus chistes, me gustó su forma de hablar, su seguridad. Cuando ya se iba a ir, hice algo que nunca antes había hecho. Le dije directo que me gustaba y le pedí un beso. Él se quedó callado un momento, supongo que sorprendido, pero después sonrió y me besó. Fue un beso corto pero suficiente para dejarme temblando. Antes de que se subiera a la camioneta, le pedí su contacto. Me dio su Facebook y su número de WhatsApp. Me despedí de él con otra sonrisa y me fui caminando a mi casa con el corazón latiendo rápido. No podía creer lo que acababa de hacer. Llegué a mi departamento y lo primero que hice fue buscarlo en Facebook. Tenía fotos con su banda, fotos con amigos, pero no vi fotos con ninguna novia. Eso me dio esperanza. Le mandé un mensaje esa misma noche. Le dije que había sido un gusto conocerlo y que me encantaría volver a verlo. No me contestó. Esperé toda la noche mirando el celular, pero nada.
Al día siguiente le mandé otro mensaje preguntándole cómo estaba. Tampoco contestó. El domingo le escribí de nuevo. Por fin me contestó el lunes en la tarde, solo un mensaje corto diciendo que había estado ocupado con la banda. A partir de ahí empezamos a chatear, pero él siempre tardaba horas en contestar. Yo le mandaba mensajes por la mañana, por la tarde, por la noche. Él contestaba cuando podía o cuando quería, nunca supe bien. Me contaba cosas de su trabajo, de sus ensayos con la banda, de su familia. Yo le contaba de mi vida también, aunque evitaba hablarle de mis matrimonios fracasados. No quería asustarlo con mi pasado. Le pedí que nos viéramos. La primera vez me dijo que no podía porque tenía un toque con la banda. La segunda vez me dijo que tenía que ayudar a su papá con algo. La tercera vez me dijo que estaba cansado. Pero yo no me rendí. Seguí insistiendo cada día, enviándole mensajes, preguntándole por su día, haciéndole saber que pensaba en él. Finalmente, después de semanas de intentarlo, aceptó verme. Quedamos de vernos un sábado. Yo sugerí ir a cenar a un restaurante que conocía en su pueblo. Quería que fuera algo especial, algo que él recordara. Me arreglé con cuidado ese día, me puse mi mejor ropa y manejo hasta su pueblo. Llegué media hora antes al restaurante porque estaba nerviosa. Cuando lo vi llegar, sentí que las piernas me temblaban. Se veía guapo con su playera y sus jeans. Nos saludamos con un beso en la mejilla y entramos al restaurante. La cena fue perfecta. Platicamos de todo, nos reímos mucho, la comida estaba deliciosa. Yo pagué la cuenta porque había sido mi invitación y además quería impresionarlo. Cuando salimos, le sugerí que fuéramos a otro lado. Había visto un motel en el camino y me armé de valor para proponérselo. Él aceptó sin dudarlo. Rentamos una habitación con jacuzzi, compramos una botella de vino en una tienda cercana y nos encerramos ahí. Esa noche fue increíble. Él fue cariñoso, atento, me hizo sentir deseada. Hacía años que no me sentía así. Me dio masajes, me dijo cosas bonitas, me hizo el amor con delicadeza. Nos quedamos despiertos hasta la madrugada hablando, riendo, besándonos. Cuando me fui a mi casa al día siguiente, iba manejando con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Estaba segura de que había encontrado al hombre indicado. Después de esa noche empezamos a vernos más seguido. No era un noviazgo formal, pero nos veíamos cada 2 o 3 semanas. A veces él iba a mi ciudad, a veces yo iba a la suya. Pasábamos la noche juntos, salíamos a comer, íbamos al cine, teníamos relaciones. Era una relación casual, sin compromiso, pero yo ya estaba enamorada. Cada vez que estábamos juntos sentía que flotaba, que por fin había encontrado lo que buscaba. Pasaron los meses y seguíamos igual. Él nunca me pedía que fuéramos novios y yo no me atrevía a presionarlo. Tenía miedo de que si le pedía más, él se alejara. Pero por dentro me moría de ganas de que me hiciera su novia oficial, de poder presentarlo con mi familia, de poder decirle a todo el mundo que tenía pareja. Me conformaba con lo que teníamos, pero quería más. Al cumplirse un año de estar viéndonos, decidí que ya era momento de hablar claro. Preparé una cena en mi departamento, compré velas, hice su comida favorita que él me había mencionado, y cuando llegó le dije que quería que fuéramos novios. Él se quedó callado un rato largo. Me dijo que lo tenía que pensar, que no estaba seguro de querer una relación seria en ese momento. Le dije que estaba bien, que no había prisa, pero por dentro me sentí destrozada. Pasaron 3 meses y él nunca me dio una respuesta. Seguíamos viéndonos igual, como si esa conversación nunca hubiera pasado. Yo no volvía a sacar el tema porque tenía miedo de su respuesta. Pero la incertidumbre me estaba matando. Necesitaba saber qué éramos, necesitaba tener claridad. Una noche, después de tomar unas copas de más, le volví a preguntar. Me dijo que mejor dejáramos las cosas como estaban, que así estábamos bien. Me dolió, pero acepté. Decidí hacer algo drástico. Busqué en su Facebook información sobre su familia. Encontré el perfil de su mamá y a través de sus publicaciones pude deducir más o menos dónde vivía. Un domingo por la mañana, sin avisarle a Saulo, manejé hasta su pueblo, compré un ramo de flores y toqué la puerta de la casa.
Su mamá abrió y yo me presenté como la novia de su hijo. Ella me recibió con una sonrisa enorme, me hizo pasar, me ofreció café. La señora era muy amable. Me hizo muchas preguntas sobre mí, sobre mi trabajo, sobre cómo había conocido a Saulo. Yo le conté una versión editada de nuestra historia, obviamente sin mencionar que él no quería ser mi novio. Estuvimos platicando como 2 horas. Cuando me iba, ella me dijo que volviera cuando quisiera, que le daba gusto que su hijo por fin tuviera una novia buena. Saulo me llamó esa misma tarde furioso. Me gritó que cómo se me ocurría ir a la casa de sus papás sin avisarle, que estaba loca, que no tenía derecho. Yo le dije que solo había querido conocer a su familia, que si él no me presentaba yo lo haría por mi cuenta. Colgó sin despedirse. Pasaron 2 semanas sin que me hablara. Yo le mandaba mensajes diario y él no contestaba ninguno. Pero yo no iba a rendirme tan fácil. Volví a visitar a su mamá. Esta vez llevé un pastel que compré en una panadería. La señora se puso feliz de verme. Me contó de su vida, de cuando Saulo era niño, de su papá que trabajaba en la construcción. Empecé a visitarla cada semana. Tomábamos café, platicábamos, veíamos telenovelas juntas. Ella me trataba como a una hija y yo disfrutaba su compañía. Saulo eventualmente se dio cuenta de que yo seguía yendo a su casa. Me mandó un mensaje pidiéndome que dejara en paz a su mamá. Le contesté que su mamá y yo éramos amigas ahora, que ella me invitaba a ir. Él dejó de insistir. Supongo que no quería crear un problema con su mamá. Pero nuestra relación se volvió más tensa. Cuando nos veíamos, él ya no era tan cariñoso. Se notaba molesto, distante. Un día fui a su casa y él estaba ahí. Fue incómodo. Su mamá nos sirvió café a los dos y se quedó platicando con nosotros. Saulo casi no hablaba. Cuando su mamá fue a la cocina, él me dijo en voz baja que esto no podía seguir así. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que yo estaba siendo demasiado intensa, que necesitaba espacio. Le dije que si me daba una oportunidad de ser su novia, yo dejaría de presionarlo. Me dijo que no. Las siguientes semanas seguí visitando a su mamá. Saulo empezó a evitar estar en la casa cuando yo iba. Su mamá me contó que él tenía mucho trabajo con la banda, que andaban tocando en muchos lugares. Yo le preguntaba por él y ella me daba detalles. Me di cuenta de que a través de su mamá podía saber de su vida sin que él me bloqueara. Pasaron 2 meses más. Saulo y yo ya casi no nos veíamos. Cuando le escribía, tardaba días en contestar. Yo seguía aferrada a la idea de que eventualmente él iba a cambiar de opinión, que se iba a dar cuenta de que me amaba. Pero cada día que pasaba se volvía más obvio que él no sentía lo mismo que yo. Un miércoles por la tarde, después de una de mis visitas a su mamá, Saulo me estaba esperando afuera de la casa. Me pidió que platicáramos. Caminamos por la calle y él me dijo que ya no quería nada conmigo. Me dijo que lo nuestro había sido divertido, pero que ya no funcionaba, que yo me había obsesionado demasiado. Le rogué que no terminara conmigo. Le dije que cambiaría, que dejaría de visitar a su mamá, que le daría espacio. Me dijo que ya era muy tarde. Lloré durante todo el camino de regreso a mi ciudad. No podía creer que después de casi 2 años juntos él me estuviera dejando. Llegué a mi departamento y me encerré en mi cuarto. No fui a trabajar el día siguiente. No contestaba las llamadas de nadie. Solo lloraba y miraba fotos de Saulo en mi celular. Me sentía vacía, rota, perdida. Intenté llamarlo durante los siguientes días, pero él no contestaba. Le mandaba mensajes largos diciéndole cuánto lo amaba, pidiéndole otra oportunidad. Él no respondía a ninguno. Eventualmente me bloqueó de WhatsApp y de todas las redes sociales. Fue como si yo hubiera dejado de existir para él. Eso me dolió más que el mismo rechazo. Pero yo no iba a darme por vencida. Creé un perfil falso en Facebook con una foto que bajé de internet. Agregué a Saulo desde ese perfil. Él aceptó mi solicitud sin saber que era yo. A través de ese perfil podía ver todas sus publicaciones, sus fotos, sus comentarios. Me pasaba horas stalkeando su perfil, viendo cada detalle de su vida. También seguí visitando a su mamá.
Ella notó que Saulo y yo ya no estábamos juntos, pero no preguntó mucho. Yo le dije que habíamos tenido problemas, pero que esperaba que los resolviéramos pronto. Ella me decía que le diera tiempo, que los hombres son así. Yo asentía y seguía tomando café con ella cada semana. 2 meses después del rompimiento, vi algo en el perfil de Saulo que me partió el corazón. Había publicado una foto con una mujer. Ella era todo lo que yo no era. Era delgada, rubia, de ojos claros, con piel perfecta. En la foto estaban abrazados y él sonreía de una forma que nunca había sonreído conmigo. La descripción decía con mi amor. Sentí que me moría. Empecé a stalkear también el perfil de ella. Se llamaba Daniela. Tenía cientos de fotos donde se veía hermosa, feliz, exitosa. Trabajaba en una tienda de ropa cara. Tenía muchos amigos. Salía a lugares elegantes. Era todo lo que yo no era. No entendía que tenía ella que yo no tuviera. Bueno, sí lo entendía. Ella era hermosa y yo era ordinaria. Las fotos siguieron apareciendo. Saulo y Daniela en restaurantes. Saulo y Daniela en la playa. Saulo y Daniela con amigos. Cada foto era una puñalada. Yo dejé de ir a trabajar algunos días porque no podía levantarme de la cama. Mi jefa me preguntó si estaba bien y yo le dije que tenía problemas personales. Ella fue comprensiva, pero me advirtió que no podía seguir faltando. Un día vi una foto que me destrozó completamente. Saulo estaba arrodillado frente a Daniela, dándole un ramo enorme de rosas rojas y una caja con lo que parecía ser un anillo. Ella tenía las manos en la cara, como sorprendida. Los comentarios decían felicidades, qué hermosa pareja, por fin. Me di cuenta de que le había pedido que fuera su novia de una forma que nunca hizo conmigo. Fui a visitar a la mamá de Saulo al día siguiente. Necesitaba saber más. Cuando llegué, ella estaba emocionada. Me contó sin que yo preguntara que Saulo tenía novia nueva, que era una muchacha muy linda, muy educada. Me dijo que la había conocido hacía poco y que parecían muy enamorados. Luego, sin darse cuenta del daño que me hacía, me dijo que Saulo le había comentado que pensaba casarse con ella pronto. Me despedí de su mamá rápido porque sentía que iba a llorar. Llegué a mi carro y ahí me derrumbé. Lloré hasta que me dolió la cabeza. Manejé a mi casa sin saber bien cómo. Me encerré en mi departamento y no salí en todo el fin de semana. Solo miraba el celular, viendo las fotos de Saulo y Daniela una y otra vez, torturándome. Pasaron semanas y yo seguía igual de obsesionada. Cada día revisaba el perfil falso para ver qué publicaba Saulo. Cada foto nueva con Daniela me hundía más. Dejé de arreglarme, dejé de comer bien, bajé de peso pero no de la forma saludable. Mis amigas me llamaban preocupadas, pero yo les decía que estaba bien. No estaba bien. Estaba destruida. Creé más perfiles falsos en otras redes sociales. En Instagram, en Twitter, en todas las plataformas donde él tenía cuenta. Necesitaba ver cada detalle de su vida. Me di cuenta de que Daniela también tenía redes sociales públicas. Empecé a seguirla desde mis perfiles falsos. Veía sus stories, sus publicaciones, sus fotos. Me comparaba con ella todo el tiempo. Ella publicaba fotos en el gimnasio, comiendo ensaladas, con su ropa de marca. Yo me veía al espejo y me odiaba. Un día vi que Daniela publicó una foto de su mano con un anillo de compromiso. El caption decía, dije que sí. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Busqué en el perfil de Saulo y él había publicado lo mismo con una foto de los dos besándose. Me quedé paralizada mirando la pantalla. Se iban a casar. El hombre que yo amaba se iba a casar con otra mujer. Volví a casa de su mamá esa semana. Necesitaba confirmar lo que había visto. Cuando llegué, la señora estaba emocionadísima. Me mostró fotos en su celular de cuando Saulo le dio el anillo a Daniela. Me contó que la pedida había sido en un restaurante elegante, que Saulo había planeado todo con detalle, que había contratado un violinista. Me describió cómo Daniela lloró de felicidad, como todos los comensales aplaudieron. Cada palabra era un cuchillo. Le pregunté cuándo sería la boda.
Me dijo que en 6 meses, que ya tenían apartado un salón muy bonito, que Daniela ya estaba viendo vestidos. Me quedé tomando café con ella, pero ya no escuchaba lo que decía. Solo pensaba en que Saulo iba a casarse, que yo lo había perdido para siempre, que nunca iba a ser mía. Esa noche no pude dormir. Me la pasé llorando, mirando fotos viejas de Saulo y yo juntos. Las pocas fotos que teníamos porque él nunca quiso que publicara nada en redes sociales. Ahora entendía por qué. Nunca quiso que nadie supiera de mí porque yo no era importante para él. Daniela tenía cientos de fotos con él porque ella sí era su pareja de verdad. Los siguientes meses fueron un infierno. Yo seguía trabajando, pero mi desempeño había bajado mucho. Mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que estaba preocupada por mí, que si necesitaba ayuda profesional. Le dije que no, que solo estaba pasando por una mala racha. Ella me dio una semana de vacaciones para que me recuperara. Usé esa semana para quedarme en mi cama stalkeando las redes de Saulo y Daniela. Vi cómo Daniela publicaba fotos de vestidos de novia. Vi cómo Saulo publicaba fotos probándose trajes. Vi cómo hacían una cuenta regresiva para la boda. Cada publicación me enfermaba, pero no podía dejar de mirar. Era como una adicción. Sabía que me hacía daño, pero no podía parar. Dejé de visitar a la mamá de Saulo durante un tiempo. No soportaba escuchar más sobre los planes de boda. Pero la señora me llamó un día para preguntarme si estaba bien, que la extrañaba. Me sentí mal y volví a visitarla. Ella me mostró la invitación de boda. Era elegante, con letras doradas y todo. Me dio todos los detalles de cómo sería la ceremonia, la fiesta, todo. Yo sonreía y asentía mientras por dentro me moría. Mi vida se había convertido en una rutina de miseria. Me despertaba, iba a trabajar como zombie, regresaba a casa, me metía a las redes sociales de Saulo y Daniela, lloraba, me dormía. Los fines de semana ni siquiera salía de mi departamento. Mis amigas dejaron de invitarme a salir porque yo siempre decía que no. Mi mamá me llamaba y yo le decía que estaba ocupada con el trabajo. No quería que nadie viera en lo que me había convertido. Faltaban 2 meses para la boda cuando pasó algo que me hizo tocar fondo. Vi una publicación de Daniela donde mostraba su vestido de novia. Era hermoso, todo lo que yo hubiera querido para mí. En los comentarios, alguien preguntó dónde se casarían y ella contestó el nombre del lugar. Yo conocía ese lugar. Era un jardín precioso en las afueras del pueblo de Saulo. Esa misma semana manejé hasta allá. No sé qué esperaba encontrar. Estacioné afuera del jardín y me quedé viendo. Imaginé cómo sería la boda, cómo Daniela caminaría hacia Saulo con ese vestido hermoso, cómo él la miraría con amor, cómo se besarían frente a todos. Me imaginé a mi parada afuera viendo todo desde lejos. Lloré ahí en el carro durante horas. Cuando regresé a mi casa esa noche, me sentía diferente. Ya no era tristeza lo que sentía. Era rabia. Rabia contra Saulo por haberme usado y descartado. Rabia contra Daniela por tener todo lo que yo quería. Rabia contra mí misma por ser tan débil. Esa rabia se fue convirtiendo en algo más oscuro, en una desesperación que me consumía. No podía aceptar que Saulo se casara con ella. No podía aceptar que mi historia con él terminara así. Había invertido casi 2 años de mi vida en él, le había dado todo, y él me había desechado como si no fuera nada. No era justo. Daniela no se merecía tenerlo. Ella no lo conocía como yo, no lo había amado como yo. Yo era quien debería estar planeando una boda con él, no ella. Empecé a buscar soluciones en internet. Buscaba cosas como cómo recuperar a tu ex, cómo separar a una pareja, amarres de amor que funcionan. Leía foros, artículos, testimonios de gente que decía haber recuperado a sus parejas con métodos poco convencionales. Al principio pensé que era una locura, que esas cosas no funcionaban. Pero mientras más leía, más desesperada me sentía. Encontré un foro donde una mujer contaba que había recuperado a su esposo después de que la dejara por otra. Decía que había ido con una bruja, que le había hecho un trabajo y que su esposo había vuelto con ella. Otras mujeres en los comentarios decían que ellas también habían tenido éxito con ese tipo de trabajos.
Yo leía todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Pasé días leyendo sobre brujería, amarres, hechizos. Encontré nombres de brujas que trabajaban en mi zona. Leía reseñas, buscaba testimonios. Sabía que era una locura, que probablemente era todo falso, pero yo estaba en un punto donde ya no me importaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que Saulo volviera conmigo. Finalmente me decidí. Busqué en Google brujas cerca de mí y aparecieron varios resultados. Había una que tenía buenas reseñas y no estaba muy lejos. Guardé la dirección en mi celular. Durante 2 días estuve pensando si realmente iba a hacer esto. Sabía que estaba cruzando una línea, que esto no estaba bien. Pero mi desesperación era más fuerte que mi razón. Un sábado por la mañana manejé hasta la dirección que había guardado. Era una casa normal en una colonia regular. Toqué la puerta con el corazón latiéndome rápido. Abrió una señora mayor, normal, que no se parecía en nada a lo que yo esperaba. Me hizo pasar a una sala donde tenía un altar con velas, santos y otras cosas que no reconocí. Le conté mi historia. Le hablé de Saulo, de Daniela, de la boda que se acercaba. Ella me escuchó en silencio y después me dijo que sí podía ayudarme, pero que necesitaba ciertas cosas. Me pidió fotos de Saulo, algo de ropa mía, dinero. Me explicó que haría 2 trabajos, uno para que Saulo volviera conmigo y otro para separarlo de Daniela. El primer trabajo era un amarre fuerte. Me explicó que necesitaba fotos de Saulo, ropa interior mía que hubiera usado, velas rojas y otros ingredientes que ella tenía. Me dijo que escribiría nuestros nombres en papeles que después quemaría mientras hacía oraciones a ciertas entidades. Me habló de María Padilla y otras entidades que yo no conocía. Me dijo que también haría un muñeco representando a Saulo y lo amarraría con hilos rojos para simbolizar que estaríamos unidos para siempre. El segundo trabajo era para separar a Saulo de Daniela. Me explicó que usaría vinagre, pimienta, ajo, sal de grano. Me pidió fotos de ellos juntos y las tenía. Le dije que podía conseguirlas de sus redes sociales. Me dijo que cortaría las fotos por la mitad para separarlos, que enterraría ciertos objetos en lugares específicos, que haría hechizos para que ellos empezaran a pelear, a desconfiar el uno del otro, para que se alejaran. Me dijo el precio y yo acepté sin pensarlo. Era mucho dinero, pero no me importó. Saqué de mi cuenta de ahorros lo que necesitaba. Le di un adelanto ese mismo día y quedamos que yo regresaría con las fotos y la ropa que ella necesitaba. Salí de ahí sintiéndome extraña, una mezcla de esperanza y culpa. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero ya no había vuelta atrás. Regresé a los pocos días con todo lo que ella me había pedido. Fotos de Saulo que tenía guardadas, fotos de él con Daniela que imprimí de sus redes sociales, ropa interior mía. La bruja me dijo que empezaría los trabajos esa misma noche. Me explicó que los resultados no serían inmediatos, que podían tardar semanas o incluso meses, pero que funcionarían si yo tenía fe. Pagué el resto del dinero y me fui. Durante el camino a casa me sentía rara. Parte de mí no podía creer lo que acababa de hacer. Había pagado para que una bruja hiciera hechizos para separar a una pareja y traer de vuelta a un hombre que me había rechazado. Era locura. Pero la otra parte de mí, la parte desesperada y obsesionada, sentía alivio de haber hecho algo al fin. Las primeras 2 semanas después de los trabajos no pasó nada. Yo seguía revisando las redes sociales de Saulo y Daniela todos los días. Seguían publicando fotos juntos, seguían planeando la boda, todo parecía normal. Empecé a pensar que me habían estafado, que la bruja se había quedado con mi dinero y no había hecho nada. Me sentía más tonta que antes. Pero entonces algo cambió. Noté que Saulo dejó de publicar fotos con Daniela. Pasó una semana, 2 semanas, y nada. Daniela tampoco publicaba fotos con él. Solo publicaba cosas de ella sola o con sus amigas. Pensé que tal vez habían decidido mantener su relación más privada por la boda que se acercaba. Pero algo en mí sentía que era diferente. Fui a visitar a la mamá de Saulo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando llegué, noté que ella no estaba tan animada como antes.
Le pregunté cómo iban los planes de la boda. Ella suspiró y me dijo que Saulo y Daniela habían tenido algunos problemas últimamente. Me dijo que habían estado peleando mucho, que Daniela se quejaba de que Saulo andaba raro, distante. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le pregunté si seguían juntos. Me dijo que sí, pero que ya no parecían tan enamorados como antes. Me contó que Daniela había ido a la casa llorando hace unos días porque Saulo la había tratado mal. Me dijo que su hijo andaba de malas, irritable, que discutía con Daniela por cualquier cosa. Yo traté de poner cara de preocupación, pero por dentro sentía una emoción extraña. Una semana después, vi que Daniela publicó en sus redes algo que decía: a veces las personas cambian y ya no las reconoces. Yo supe inmediatamente que hablaba de Saulo. Los comentarios preguntaban si estaba bien y ella no contestaba. Al día siguiente, Saulo publicó algo sobre necesitar espacio. Los comentarios también preguntaban qué pasaba, pero él tampoco respondía. Pasaron unos días más y entonces pasó. Daniela publicó una foto sola con un texto largo. Decía que a veces las cosas no salen como uno planea, que había decidido cancelar la boda, que necesitaba enfocarse en ella misma. Yo leí ese texto como 10 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Revisé el perfil de Saulo y él también había publicado algo similar, diciendo que había terminado su relación. Me quedé sentada en mi cama mirando la pantalla del celular sin poder procesar lo que estaba pasando. El trabajo había funcionado. La bruja había logrado separarlos. Sentí una mezcla de emociones que no puedo describir. Alegría, culpa, miedo, esperanza, todo al mismo tiempo. No sabía si reír o llorar. Los siguientes días fueron un caos en las redes sociales de ellos. Amigos comentaban preguntando qué había pasado. Algunos tomaban partido por Daniela, otros por Saulo. Yo lo veía todo desde mis perfiles falsos, leyendo cada comentario, cada reacción. Daniela borró todas las fotos con Saulo. Él hizo lo mismo. Era como si su relación nunca hubiera existido. Esperé una semana antes de hacer algo. No quería parecer desesperada. Después de esa semana, le mandé un mensaje a Saulo desde mi número real. Solo le dije: hola, ¿cómo estás? No esperaba que me contestara porque me tenía bloqueada, pero para mi sorpresa, me había desbloqueado. Me contestó al día siguiente con un simple bien. Empezamos a hablar de nuevo. Al principio era muy cortante, mensajes de 2 o 3 palabras. Pero yo seguía mandándole mensajes todos los días. Le preguntaba por su día, por su banda, por su familia. Poco a poco empezó a responder más. Me contó que había terminado con su novia, que las cosas no habían funcionado. Yo fingí sorpresa, le dije que lo sentía mucho. Pasaron 2 semanas de mensajes y finalmente le propuse que nos viéramos. Esperaba que me dijera que no, pero aceptó. Quedamos de vernos en un café en su pueblo. Cuando llegué y lo vi, noté que se veía diferente. Más delgado, más cansado, con ojeras. Nos saludamos con un beso en la mejilla y nos sentamos. La conversación fue incómoda al principio. Él no era el mismo Saulo de antes. Había algo en su mirada que no estaba ahí antes, algo apagado. Me contó que la relación con Daniela se había vuelto insoportable en las últimas semanas, que peleaban todo el tiempo, que él se sentía ahogado. Me dijo que un día simplemente supo que no podía casarse con ella, que había terminado todo. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que no sabía explicarlo, que de repente empezó a sentir que Daniela no era la persona indicada, que todo lo que antes le gustaba de ella ahora lo irritaba. Me dijo que se sentía confundido, que no entendía por qué había cambiado tanto su forma de verla. Yo asentía y lo escuchaba, fingiendo empatía. Esa tarde nos quedamos en el café por horas. Él siguió hablando de lo que había pasado con Daniela, desahogándose. Yo lo consolaba, le decía que todo pasaba por algo, que tal vez simplemente no era el momento. Cuando nos despedimos, él me agradeció por escucharlo. Me dijo que me extrañaba, que había sido bueno volver a verme. A partir de ese día empezamos a vernos más seguido. Él me buscaba para platicar, para salir a comer, para ver películas en mi departamento. Pero algo era diferente.
Ya no era cariñoso como antes. No me traía flores ni detalles. No me decía cosas bonitas. Era frío, distante, como si estuviera ahí pero no realmente. Un mes después de que volvimos a vernos, tuvimos relaciones otra vez. Fue diferente a como era antes. No hubo romance, no hubo caricias suaves, no hubo palabras dulces. Fue mecánico, rápido, vacío. Cuando terminamos, él se levantó y se fue a bañar sin decir nada. Yo me quedé en la cama sintiendo que algo estaba muy mal. Seguimos viéndonos durante los siguientes meses. Yo intentaba ser la novia perfecta. Cocinaba para él, lo escuchaba cuando tenía problemas, estaba disponible siempre que me necesitaba. Pero él nunca me pedía que fuéramos novios. Nunca me presentaba con sus amigos. Nunca publicaba nada conmigo en redes sociales. Yo había vuelto a ser su secreto. Me di cuenta de que la situación había empeorado. Antes, cuando salíamos sin compromiso, al menos él era amable conmigo. Ahora ni siquiera eso. Me hablaba de mala manera a veces, cancelaba planes a último minuto, pasaba días sin contestar mis mensajes. Y yo lo aguantaba todo porque tenía miedo de perderlo otra vez. Volví con la bruja después de 6 meses. Le conté que Saulo había vuelto, pero que algo estaba mal. Ella me dijo que eso era normal, que los amarres a veces traían a la persona de vuelta, pero no podían obligarla a sentir lo mismo. Me ofreció hacer más trabajos para que él se enamorara de mí de verdad. Yo estaba a punto de aceptar, pero entonces me detuve. Me di cuenta de lo que había hecho. Había destruido la relación de Saulo con alguien que probablemente sí lo hacía feliz. Lo había traído de vuelta a mi vida usando brujería, manipulación, mentiras. Y ahora tenía un hombre que estaba conmigo pero que no me quería, que probablemente me odiaba sin saber por qué, que se sentía obligado a estar conmigo por fuerzas que no entendía. Pasó un año más. Saulo seguía viniendo a mi casa, seguíamos teniendo relaciones, seguíamos viéndonos. Pero ya no quedaba nada del amor que yo había sentido por él. Me di cuenta de que nunca lo había amado realmente. Solo estaba obsesionada, solo quería ganar, solo quería tener lo que otra tenía. Y ahora que lo tenía, no lo quería. Él cambió también. Ahora era él quien me buscaba todo el tiempo. Me mandaba mensajes a todas horas, se enojaba si no le contestaba rápido, aparecía en mi casa sin avisar. Yo empecé a evitarlo. Inventaba excusas para no verlo. Pero él no se iba. Se quedaba afuera de mi edificio esperándome. Me llamaba 50 veces hasta que yo contestara. Un día me hartó. Le dije que ya no quería nada con él, que lo nuestro había terminado hace mucho. Él se puso a llorar, me rogó que no lo dejara, me dijo que me amaba. Yo no sentí nada. Lo miré llorar y solo sentí asco. Asco de él y asco de mí por lo que había hecho. Intenté dejarlo varias veces. Cada vez que lo hacía, él volvía más desesperado. Me mandaba flores, regalos, cartas escritas a mano. Aparecía en mi trabajo. Hablaba con mis amigas para que me convencieran de darle otra oportunidad. Se había vuelto lo que yo fui para él, obsesivo, desesperado, patético. Busqué a la bruja otra vez. Le pregunté si podía deshacer el trabajo que había hecho. Ella me dijo que los amarres fuertes como el que me había hecho eran difíciles de romper, que podía intentarlo pero no me garantizaba nada. Le pagué para que lo hiciera, pero nada cambió. Saulo seguía persiguiéndome, seguía rogándome, seguía sin dejarme en paz. Hoy, 2 años después de que volví con él, todavía está en mi vida. Yo ya no lo quiero, pero él no se va. Me he mudado de casa 2 veces y él me encuentra. He cambiado de número 3 veces y él consigue el nuevo. He bloqueado todos sus perfiles, pero crea nuevos para contactarme. Es como una maldición que no puedo romper. A veces pienso en Daniela. Me pregunto cómo estará, si encontró a alguien más, si es feliz. Busqué su perfil hace unos meses y vi que había borrado todas sus redes sociales. Desapareció completamente. Probablemente rehaciendo su vida lejos del desastre que yo causé. Yo quería un hombre que me amara, que me trajera flores, que me tratara como a una princesa. Pero ese no era Saulo.
Saulo nunca fue esa persona para mí. Y cuando usé la brujería para traerlo de vuelta, no traje a un hombre enamorado. Traje a un hombre roto, vacío, atado a mí por fuerzas oscuras que ninguno de los dos entiende. Esta es mi historia. No hay final feliz. No hay redención. Solo hay consecuencias. Cada día vivo con lo que hice. Cada día Saulo aparece en mi puerta y yo tengo que recordar que esto es mi culpa. Tomé el camino fácil, el camino oscuro, y ahora pago el precio. Los dos lo pagamos. ¿Te gustó la historia? No te vayas, dejaré más relatos como este en tu pantalla final, solo tienes que dar clic. Y no olvides suscribirte, dar tu like y comentar si te gustó la historia.